Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. El Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Gracias por escuchar este programa. Qué bendición el poder venir y compartir con ustedes lo que el Señor comparte conmigo. Es una grande bendición para mí estar con ustedes. Sabemos, hermanos, las situaciones por las que estamos pasando en este momento, guerras, rumores de guerras, como la palabra lo dice en el capítulo 24 de Mateo. Sabemos que todas estas cosas tienen que pasar y por lo tanto nosotros los cristianos tenemos que mantenernos tranquilos, serenos y entendiendo que es parte del cumplimiento de la profecía de la palabra del Señor. El Señor nos dejó por escrito todo lo que tenía que suceder y lo estamos viendo. Lamentablemente es doloroso ver que personas civiles paguen por las decisiones de los líderes, pero pues oremos por ellos. Es tiempo de que oremos por estas personas y que tratemos de estar con ellos en el espíritu. Podemos orar por ellos para que el Señor los libre de todo mal, que el Señor los libre de ser lastimados por esas bombas que están cayendo. Yo pienso que lo que más podemos hacer en estos momentos es, como le decía, estar con ellos en el espíritu, orar y bendecirlos para que el Señor tenga compasión de sus vidas. Sabemos que la palabra dice que todo viene para bien y démosle gracias al Señor para que muchas de estas personas que están pasando por una situación difícil en este momento se rindan al Señor, busquen al Señor y lo encuentren y puedan encontrar la verdad y que la verdad los haga libres. Sabemos que la palabra dice que la verdad nos hace libre, la verdad del Señor. El Señor es luz, el Señor es vida y su palabra es verdad. Y cuando conocemos su palabra, lo conocemos a Él. Entonces nos hacemos libres y nuevas criaturas. Por lo tanto, somos diferentes cuando conocemos al Señor. Fíjese que si nos damos cuenta, todo lo que está sucediendo son cosas que pasaron hace muchísimos años, son luchas que pasaron hace mucho tiempo. Si nos damos cuenta, muchos de los acontecimientos bíblicos son repetitivos. Han pasado hace muchos años y vuelven a suceder, lo volvemos a ver, pero también el plan de Dios, también el trabajo del Señor con el Evangelio también es repetitivo. Fíjese que en la palabra del Señor encontramos a un Moisés que anduvo haciendo el trabajo que el Señor le demandó hacer. Encontramos a muchos líderes bíblicos que lo que hicieron fue hacer el trabajo del llamado del Señor, trabajo de evangelismo, trabajo apostólico, muchas diferentes clases de trabajo que ya sabemos que el Señor es el que da los dones y el Señor clasificó como apóstoles, profetas, pastores, maestros y pues todos estos hombres eran hombres comunes como en estos tiempos, como nosotros, pero el Señor los utilizó para su gloria. Y debido a eso quedaron sus nombres grabados en la palabra. Fíjese que si nos ponemos a pensar en más hombres bíblicos que hicieron el trabajo del Señor, alertaron al pueblo, ayudaron para que el pueblo fuera salvo y que el pueblo pudiera salir de ciudades, que el pueblo pudiera salir de lugares que iban a ser destruidos en ese tiempo. Nos ponemos a pensar, se me viene a la mente Jonás. Fíjese que Jonás lamentablemente es una historia bíblica que fue un hecho verídico, algo que sucedió, pero que lamentablemente en estos tiempos no se le da el lugar que se merece. Fíjese que en estos tiempos la gente utiliza la historia de Jonás para niños, como para una historia que los niños pueden entender y que no le dan el grado de valor que realmente la historia de Jonás tiene. Pero fíjese que es una historia donde podemos ver el poder de Dios, podemos ver lo que Dios es capaz de hacer
para ayudar a su pueblo, para ayudar a su creación, para salvarlos y para rescatarlos. Fíjese que, dígame usted, ¿dónde va a encontrar ahorita en estos tiempos alguien o un dios, un ídolo, que puede mandar un pez para que se trague a un hombre? Imagínese un pez de ese tamaño para que se trague a un hombre y luego lo vomite. Y fíjese que el propósito de todo esto fue por la desobediencia de Jonás, que ya ve que Jonás fue llamado por el Señor para que fuera y alertara al pueblo de Nínive y para que toda esa gente, toda esa creación de Dios, todo ese pueblo fuera salvo y no padecieran la destrucción que iba a llegar a Nínive por el pecado que había en Nínive. Fíjese que la palabra lo describe como que era algo tremendo lo que estaba pasando en Nínive. La gente estaba en desobediencia, estaba en pecado, se voltearon del Señor, le dieron la espalda al Señor. Y fíjese cómo el Señor llama a Jonás, le da instrucciones a Jonás, pero Jonás desobedientemente se va al rumbo equivocado. Y fíjese que no escucha al mandato del Señor, no lleva el mensaje del Señor a Nínive. ¿Y qué pasa? El pez se lo traga, el barco donde él se va. Algo que usted tiene que tener muy claro, hermano que me escucha, amigo que me está viendo, es que no nos podemos esconder de la presencia del Señor. De la presencia del Señor nunca nos vamos a guardar. El Señor siempre va a saber dónde estamos, qué estamos haciendo. Aunque nos metamos donde nos metamos, el Señor está ahí. No nos podemos esconder del Señor. Y es algo bien lindo el poder analizar de esa historia bíblica de cómo Jonás se va a un barco y mire cómo el Señor, mire el plan de Dios tan grande, pero mire también el poder de Dios, porque él se va en ese barco para ocultarse del Señor y no hacer la tarea asignada. Y fíjese que el Señor, lleno de poder, porque tenemos un Dios poderoso, hace que el mar empiece con una tormenta, vientos, al punto de los que van en el barco deciden tirarlo al mar, porque sabían que si no iban a perecer, sabían que alguien había hecho algo, había una desobediencia de parte de alguien en el barco, y lo tiran al mar. Y sabemos que Jonás acepta porque él sabe su desobediencia, sabe el llamado del Señor, sabía el mandato del Señor para su vida y sabía que había desobedecido al Señor, por lo tanto acepta. Pero fíjese el poder del Dios que tenemos, que lo echan al mar. El Señor prepara ese pez para que se lo lleve, para guardarlo. Fíjese que muchas veces nosotros los creyentes, los cristianos, cuando nos pasan cosas, siempre pensamos que es para mal y siempre pensamos que es por también algo malo que hicimos, y muchas veces el Señor nos está guardando de algo que va a venir en nuestras vidas, que nos va a separar más de Él, que en lugar de acercarnos a Él nos va a separar y nos va a poner como en desobediencia. Por lo tanto, el Señor permite y Él se las arregla para que algo venga y venga a rescatarnos de alejarnos más y más de Dios. Y fíjese que eso fue lo que el Señor hizo con Jonás, que Jonás se fue al fondo del océano. Prácticamente cuando él entra al estómago del pez, esa era su tumba, ese ya era su lugar de acabose, donde él iba a llegar a sus últimos días. Pero fíjese que el poder de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza del Señor, él ahí se arrepiente. Jonás se arrepiente prácticamente ya en la tumba. Le pide perdón a Dios, le pide a Dios que lo ayude. Y el Dios gran, todopoderoso que tenemos, hace que ese pez lo vomite y lo saque a tierra, lo saque a flor. Fíjese que ese es un testimonio tremendo que nosotros tenemos que ver en estos últimos tiempos en los que estamos, donde estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor, donde estamos viendo su profecía cumplirse al pie de la palabra.
nosotros tenemos que ver en esa historia que el Señor nos dejó en la palabra. La palabra está dividida en varias partes y hay parte de historia, hay profecía, pero fíjese que la historia fue dejada para que nosotros viéramos los acontecimientos en esos tiempos que el Señor permitió, pero que el Señor rescató a sus hijos y les enseñó que tenían que ser obedientes porque el Señor está en todo lugar. Él es omnipotente y Él está en todo lugar. Y fíjese que Jonás tuvo que caer hasta lo profundo del mar para darse cuenta que el Señor era su rescate, que el Señor era su ayuda, que el Señor tenía un buen plan de bendición y que el Señor quería usarlo y que no podía correr de su presencia. Y en ese momento el Señor perdona a Jonás y Jonás recapacita y ya ve que la palabra nos dice en el libro de Jonás que él se va a Nínive y que alerta al pueblo, que le dice al pueblo que en 40 o 41 días ese pueblo va a ser destruido y que necesitaban arrepentirse y caer a la presencia del Señor. Y mire qué lindo, toda esa historia a mí me toca muchísimo porque si usted se da cuenta, aún el rey proclama que aún los animales dejen de comer. Él proclama oración y ayuno. Y fíjese que qué bendición, porque no se puso orgulloso y rechazó la palabra, sino al contrario, se rindió al Señor. Se rindió al Señor y decidió proclamar ayuno y oración en esos entonces en todo el pueblo y que aún los animales se abstuvieran de comida para poder recibir el perdón del Señor. Y fíjese, hermano televidente, que estos son los momentos en los que nosotros tenemos que rendirnos al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, los que conocemos y los que aún no conocemos, que hacemos sin darnos cuenta, y decirle al Señor que nos ayude, que sea Él el que esté en nuestras vidas, porque estamos viendo, hermano que me está escuchando, amigo que me está viendo, los tiempos en los que estamos, los tiempos tan difíciles por los que estamos pasando. Pero fíjese que algo muy lindo que tenemos que entender es que, como yo le decía al principio, las historias bíblicas, los acontecimientos bíblicos son eventos repetitivos y estamos viendo en estos momentos que lo mismo que el Señor hizo hace muchos años por medio de hombres, por medio de Moisés, por medio de Jonás, Abraham, etcétera, etcétera, el Señor lo que estaba haciendo era llamando a su creación a estar cercano a Él. Y el hombre en desobediencia, fíjese que se retira, se aleja del Señor. Pero estos actos los estamos viendo nuevamente, que el Señor ahora en estos tiempos, usando al Señor Jesucristo, usa hombres, usa mujeres para proclamarles el trabajo que el Señor Jesús hizo en la cruz y que debemos de acercarnos a Él día a día, momento a momento, porque el tiempo está cerca. O sea que se está repitiendo nuevamente lo que el Señor hizo hace muchos tiempos. En el capítulo 11 del libro de Hechos, en el verso 19, aquí nos habla acontecimientos de la iglesia de Antioquía. Fíjese que cómo el Señor organizó hombres, cómo el Señor hacía el llamado por medio de hombres, y es lo mismo que Él está haciendo ahorita. En el verso 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjese que qué lindo, porque dice que los primeros estaban anunciando nada más a los judíos, pero habían otros varones de Chipre que empezaron a anunciar también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y dice en el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó
y se convirtió al Señor. Fíjese que en esos tiempos estos hombres iban de regiones en regiones, de pueblos en pueblos, llevando las buenas nuevas de Dios, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Se da cuenta, como yo le decía en un principio, que lo que el Señor, los acontecimientos de hace mucho tiempo son acontecimientos repetitivos, porque lo mismo está pasando en estos tiempos. Fíjese, amigo que me escucha, que en estos tiempos el Señor está usando pastores, el Señor está usando apóstoles, el Señor está usando programas como este, Restaurando Vidas en Cristo, para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, que son acontecimientos que Él ya dio en este tiempo. Y fíjese que es porque el plan de Dios, el amor de Dios para su creación, lo que el Señor quiere hacer es salvar al hombre. El Señor quiere salvar al hombre. El Señor quiere que el hombre esté cercano a Él. Y dice la palabra, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y eso es lo que la iglesia en estos momentos tiene que hacer. Para que gran número crea y se convierta, la iglesia tiene que organizar equipos, teams de evangelismo, para hacer lo mismo que el Señor organizó hace mucho tiempo. Y dice en el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjese, ahí hay otro hombre utilizado por el Señor. ¿Para qué? Para el evangelio, para anunciar el evangelio. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjese que eso es lo que el Señor está haciendo ahorita en estos momentos, por medio de varones, por medio de pastores, apóstoles, que permanezcamos fieles a Él, que no nos apartemos ni a diestra ni a derecha, sino que estemos juntos, tomados de la mano con Él, para que podamos juntos, en unidad, llegar hasta el último momento en el que el Señor decida arrebatar su iglesia. Y dice en el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Nuevamente en el verso 23, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Fue agregada al Señor significa que recibieron el mensaje del Señor Jesucristo. Fíjese que Bernabé era varón lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, que motivaba a la gente a que se mantuvieran fieles a Dios. Y dice aquí la palabra que multitud fueron agregados al Señor, al reino de Dios. Fíjese que qué lindo, porque un hombre hacía que muchos llegaran a Jesucristo. Ahorita en estos momentos, usted, amigo que me está escuchando, que no ha recibido a Cristo, este día usted va a poder recibir a Jesucristo. Y usted, amado televidente que me está viendo, que ya es cristiano, sepa que usted puede llevar a muchos al evangelio. Usted puede traer muchos a Jesucristo, así como el Señor lo hizo hace mucho tiempo atrás. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese que qué lindo todo lo que el Señor nos dejó por escrito. Así fue como iniciaron o comenzaron a llamarle cristianos a los seguidores de Jesucristo, a los que creemos en Jesucristo, a los que nos rendimos a Jesucristo y entramos a ser parte de la familia de Dios. Mire qué lindo.
un varón, Bernabé. Y fíjese que él buscando ayuda busca a Saulo. Y dice, y se congregaron todo un año. Fíjese que qué bendición, porque eran hombres totalmente entregados a la obra del Señor. Fíjese que ahorita en estos tiempos hay personas que solo quieren ir a la iglesia el domingo. No quieren realmente hacer un pacto con el Señor para poder hacer la obra de evangelismo, para poder hablarle al vecino, para poder traer unos cuantos más. Imagínense que estos hombres se pasaban un año en una iglesia y enseñaban y equipaban a otros. Fíjese que ese es el propósito del Señor. En el libro de Efesios, creo que es en el capítulo 4, donde el Señor habla de que es para que lleguemos a una unidad, a la misma unidad de Jesucristo, al mismo conocimiento de Jesucristo y a la misma unidad. O sea, para que la iglesia esté unida en el mismo conocimiento del Señor, nosotros vamos a tener que enseñar a otros, pero para enseñar a otros hay que traerlos al evangelio, hay que traerlos a la iglesia, hay que traerlos al reino. Y fíjese que para eso vamos a tener que poner un poquito de nuestra parte y hacer como el ejemplo acá de Bernabé en el libro de Hechos, para que la iglesia pueda ser multiplicada y dice que muchos puedan venir al Señor. Y vamos a seguir leyendo acá. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén. Jerusalén era como la concentración de los cristianos en ese tiempo. En ese tiempo, todo el creyente agarraba para Jerusalén y ahí se estaban concentrando, estaban unidos en Jerusalén. Era como poder decir un lugar donde ellos se sentían que podían estar con más cristianos compartiendo la palabra, compartiendo entre ellos mismos. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, fíjese cómo se guiaban por el Espíritu Santo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Fíjese que qué lindo, porque como el Señor por medio del Espíritu Santo los alertaba y les avisaba lo por venir. Y fíjese que en estos momentos, por eso es que es muy importante lo que hablábamos a un principio, que Bernabé instaba a las personas a que se mantuvieran firmes con el Señor y cercanos al Señor, porque es una de las formas que vamos a crecer y vamos a poder escuchar del Espíritu Santo. De lo contrario, estamos como con un pie en la iglesia, un pie en el mundo, y nos es muy difícil escuchar lo que el Señor nos quiere avisar, lo que el Señor nos quiere prevenir. Prácticamente el Señor, por medio de su Espíritu Santo, previene a su pueblo, previene a su gente, previene a sus hijos. Y por eso es que es muy importante que sepamos cómo estos hombres, que son como íconos bíblicos, se movían, cómo participaban y cómo escuchaban del Espíritu Santo, y cómo el Señor los ayudaba y los guiaba por medio de su Espíritu. Y son ejemplos que debemos de seguir ahorita en estos momentos. En el capítulo 13 siempre del libro de Hechos, en el verso 1, hablando de Bernabé y Saúl, y dice que comienzan su primer viaje misionero. Mire cómo se organizaban y cómo planeaban sus viajes misioneros. Fíjese que era trabajo, pero había una disposición en estos hombres para ser obedientes y para llevar la palabra del Señor a otros y traer a muchos al reino de Dios. Había disposición en ellos para pagar un precio. Y en estos momentos, fíjese que tenemos buena transportación, tenemos buenos zapatos para caminar, tenemos
todo el Señor nos ha dejado con las herramientas para poder atraer a otros y no lo estamos haciendo. Fíjese que acá en el verso 3, capítulo 3 de versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cinere, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Terraca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, escuche bien, en el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, fíjese, ponga mucha atención, porque aquí nos damos cuenta que estos líderes, estos hombres, estos líderes espirituales bíblicos que encontramos en la palabra, se guiaban por el Espíritu Santo y ayunaban, y era de la forma en que el Señor los instruía a dónde tenían que ir, a quién le tenían que hablar, qué viaje misionero tenían que hacer. En otras palabras, a dónde, qué puertas tenían que ir a tocar, y el Señor guiaba sus pasos para que pudieran llegar al lugar adecuado donde había necesidad para que muchos pudieran llegar. Pero fíjese que qué lindo, porque dice que ayunaban. En estos tiempos la iglesia no quiere orar y no quiere ayunar. Fíjese, dice acá en el verso 2, ministrando estos al Señor, mire qué lindo, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo oímos la palabra del Señor? Cuando estamos realmente orando, ayunando, ministrando al Señor, cuando estamos adorando al Señor, cuando en otras palabras estamos cerca al Señor, entonces el Espíritu Santo viene y nos bendice con palabra del Señor, con palabras de guianza y con palabras de instrucción para los siguientes pasos que debemos de seguir, para que estos hechos, estos acontecimientos repetitivos, porque sabemos que desde un principio hablábamos que son hechos repetitivos, que el Señor ha venido haciendo esto por muchos años, y como decíamos, ha usado a un Moisés, ha usado a un Jonás, ha usado al Señor Jesucristo. Antes del Señor Jesucristo usó a Juan el Bautista para abrir el camino al Señor, pero el trabajo era el mismo. El trabajo era anunciar el Evangelio, anunciar al Señor Jesucristo, traer a otros a la verdad, a la palabra del Señor, por medio de la guianza del Espíritu Santo, por medio de estar cercanos al Señor y recibir la instrucción que únicamente nuestro Dios nos puede dar. Sabemos que hay uno que se opone a esa instrucción. Sabemos que hay uno que se opone a todo lo que es de Cristo. Sabemos que hay uno que no quiere que otros sean salvos y que otros puedan ser libertos y poder ser llenos del Espíritu Santo y dejar drogas, dejar alcohol, dejar todas esas ataduras que los tienen alejados del Señor. Pero el poder del Señor es grande, que cuando nosotros decidimos abrir nuestra boca y hablarle al necesitado la palabra, la instrucción del Señor, para que esos vengan, entonces suceden cosas, hermano, que me está escuchando. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. En este momento, cuando los mandan, cuando Bernabé y Saulo, que sabemos que después es Pablo, fueron enviados, ellos se convierten en este momento en apóstoles. Y entonces van en su primer viaje misionero, utilizados por el Señor, usados por el Señor, con la bendición del Señor. Cuando el Señor envía, el Señor abre puertas. Cuando tú decidas
ser obediente, ir y hacer lo que el Señor te está mandando a hacer, el Señor va a guiar tus pasos, va a abrir las puertas y va a poner todo lo que necesitas para que puedas hacer el trabajo de evangelismo. Y dice en el verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjese qué esfuerzo, fíjese qué trabajo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, fíjese todo lo que hacían en esos entonces, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, de todo hay todo el tiempo, amigo que me escucha, llamado Bergebés, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjese que en estos momentos hay personas que desean oír la palabra del Señor, pero hay ataduras. El enemigo muchas veces no los deja ir por sí solos a la iglesia, no permite que ellos salgan del círculo vicioso donde están. Pero cuando llega un Bernabé, cuando llega un Saulo, cuando llega un Pablo, cuando llega un Juan, cuando llegas tú a su vida, esta persona puede ser liberta y puede entonces llegar a la iglesia y puede conocer la verdad y puede recibir a Jesucristo y el Espíritu Santo, y entonces su vida puede ser transformada. Pero para que eso suceda, amigo que me escuchas, tiene que haber un Bernabé, tiene que haber, en estos momentos tiene que haber un José, tiene que haber un Mario, tiene que haber un Mauricio, tiene que haber hombres que estén dispuestos a hablar, a proclamar el evangelio y traer a otros al Señor. Y dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ahí vamos, fíjese la guianza del Señor y cómo es el Señor el que hace todo, hermano que me escucha. Nosotros solamente seguimos la guianza del Espíritu Santo. El Señor abre puertas y el Señor pone palabras. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese que como el Señor, las cosas grandes que el Señor hizo, como el Señor traía a varones duros de una forma o de otra. Y fíjese que en estos tiempos el Señor va a hacer lo que sea necesario. Fíjese, cuando vemos acá en el libro de Hechos, vemos Pablo y Bernabé en Iconio. Pablo es apedreado en Listra. Fíjese que pasaban situaciones difíciles. Pablo y Bernabé en Antioquía y Pisidia. Estos varones pasaron por cosas difíciles. Fíjese que en esos tiempos mataban, apedreaban, eran de armas tomar. Pero el Señor los guardaba para que fueran y hicieran el trabajo que Él les estaba demandando. Y fíjese que como el Señor les abría puertas y los ayudaba. En estos tiempos lo podemos hacer también, y es lo que el Señor está demandando de tu vida y lo que está pidiendo a tu vida, que tú también toques la puerta del vecino, al amigo, al que no quiere llegar. El Señor ora por él
ayuna por él para que el Señor es el que sabe por medio de su espíritu, te va a guiar a cómo hablarle a esta persona, a qué mencionar, qué partes de la Biblia. Yo no sé, el Señor te va a mostrar y le puede hablar por sueños a esta persona para que escuche el mensaje que tú has estado tratando de hablarle. En Hechos 15, capítulo 15, verso 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fíjense que necesitaban más gente. A Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Fíjense que en el verso 30, en el verso 26 dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, estos varones, Bernabé, Silas, a Saulo, que es Pablo, expusieron sus vidas para poder dar a conocer el nombre de Jesucristo. En el verso 26, siempre del capítulo 15, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 30 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Fíjese que el nombre de Barnabás significa consolación. No sé si usted sabía eso, que el nombre de Barnabás significa consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que les enseñaron, los motivaron. Mire qué lindo cómo el Señor organizaba a su gente, cómo el Señor inspiraba a estos hombres a que expusieran su vida para enseñar a otros. Lo vamos a leer nuevamente en el verso 30. Así pues, los que fueron enviados y descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, en verso 31, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, se quedaron ahí por un tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Fíjese cómo viajaban, cómo iban de regiones en regiones y pueblos instruyendo a otros, anunciando el evangelio, libertando al cautivo. Eso es lo que andaban haciendo. Dice que aquí dice en el verso, antes del verso 36, Pablo se separa de Bernabé y comienza su siguiente viaje misionero. Fíjese que ahí hay un poquito de desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Fíjese que el enemigo, pues, ya ve que siempre trata de meterse. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y estar cercanos al Señor, porque el enemigo siempre va a querer tratar de desviarlo de donde el Señor quiere que usted esté, del trabajo de evangelismo, de toda clase de trabajo que el Señor lo ha puesto. El enemigo siempre va a querer quitarlo. Y dice en el verso 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjese que querían ir a confirmar que los que habían recibido a Jesucristo, los que habían escuchado del evangelio con ellos, estaban bien. Querían volver a confirmar que todo estaba bien y que la palabra estaba dando fruto. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, mira aquí en el verso 39, siempre en el capítulo 15, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mire qué lindo. Mire qué lindo lo que el Señor hace, cómo el Señor usa a estos hombres. Y en el capítulo 18, siempre de Hechos, en el verso 19, dice, y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Fíjese qué lindo el Señor, tan grande el Señor, tan lindo, porque estos hombres no paraban, no se detenían, a pesar del conflicto. Fíjese que vimos que en el verso 15, al conflicto entre Bernabé y Pablo, se separan porque pues llegan a un desacuerdo por otro varón que querían llevar, pero fíjese que el Señor sigue utilizando a estos hombres, y de esa misma forma el Señor quiere que en estos tiempos nosotros nos organicemos. Fíjese que aquí en el verso 19, Pablo en Efeso, en el verso 19, verso 1, y aconteció que entre tanto que Apóstoles estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones, ¿se da cuenta? Recorrer regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En estos tiempos hay muchas personas que no han recibido el Espíritu Santo, ni siquiera saben el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Yo he escuchado de personas que no saben, y es porque la iglesia no está realmente activa a pasar la información al que está necesitado. En el verso 3 entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Ese es Jesucristo el Señor. Primero tenemos que pasar por el arrepentimiento, recibiendo a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, recibir a Jesucristo. En el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjese que qué lindo, porque Pablo los guió a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. En el verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apareció Pablo de ellos y se separó. Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiraso. Así continuó por espacio de 2 años. Fíjese cuánto tiempo Pablo predicando el evangelio, haciendo discípulos, llamando a muchos al reino del Señor. En el verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio
de Pablo. El Señor quiere hacer esos milagros en estos momentos. El Señor quiere que muchos reciban la palabra, que reciban al Señor Jesucristo, su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos esa gran comisión en estos momentos de pasar el Evangelio a muchos, de pasar y hablarles de la misericordia del Señor, de hablarles de lo que el Señor tiene para ellos, pero también tenemos que explicarles la misericordia del Señor. En el Salmo 145, verso 8 y 9, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Fíjese que qué lindo, porque la misericordia es grande del Señor y Él es tardo para la ira, lento para la ira, pero su amor es grande. Y por eso es que ese es el mensaje que tenemos que pasarle. Tenemos que copiar el ejemplo de Bernabé, de Silas, de Saulo, de Pablo, Saulo es Pablo, de Jonás, de Moisés, cómo obedecieron el mandato del Señor y guiaron a su pueblo, llevaron a muchos, a multitudes, decía cuando estábamos leyendo cómo Bernabé y Saulo llevaron a multitudes al Señor. Nosotros también tenemos que hacerlo en este momento. La iglesia tiene que estar activa porque estamos en los últimos tiempos. Y en Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice en el verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor no nos paga conforme a nuestras iniquidades y a nuestros pecados. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Esa misma misericordia y eso que nosotros hemos recibido por gracia, tenemos que pasarlo a otros para que otros puedan también ser salvos y puedan recibir lo que nosotros, gracias al favor del Señor, hemos recibido. Yo hoy quisiera preguntarte si hay alguien que me está escuchando y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador y le gustaría en este momento recibirlo en su corazón para que pueda usted, después de este bautizo de arrepentimiento, como leíamos en el libro de Hechos, usted pueda despuesito recibir el bautismo del Espíritu Santo y poder escuchar lo que el Señor quiere decirle, el mandato que el Señor quiere darle a su vida, la guianza, ni siquiera hablemos de mandato, la guianza. El Señor quiere guiarlo, quiere guiar sus pasos por medio del Espíritu Santo, pero antes usted tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como su Salvador. Cierre sus ojos y repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento, Señor, de mis pecados y te pido perdón. En este momento yo te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Y te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. El Señor tiene grandes cosas para usted. El Señor va a guiarlo. El Señor va a guiar sus pasos por medio del Espíritu Santo. Escuchábamos cómo el Señor le hablaba a Bernabé, le hablaba a Saulo, a Pablo, y los guiaba a qué hacer y cómo hacerlo. Y el Señor abría puertas para ellos y proveía para ellos. De la misma forma, el Señor quiere eso para usted. El Señor es un Dios de bendición que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Y el Señor quiere bendecir tu vida y el Señor quiere usarte para su gloria. Todo lo que hacemos para el Señor es para su gloria, para que Él esté en grande y que otros puedan venir y conocer de la gloria y del poder de Dios. Pero gracias por haber estado en sintonía, gracias por haber recibido a Jesucristo y haberlo hecho tu Señor y tu Salvador, y gracias por escuchar este mensaje que el Señor tiene para ti, porque el Señor quiere usarte y quiere traer a muchos
a su reino por medio de ti, por medio de un hombre, Bernabé. El Señor traía a muchos, sé que muchos se agregaban al reino del Señor. Entonces el Señor te va a usar a ti también. Gracias por haber estado en sintonía, gracias por haber escuchado lo que el Señor quería hablarte para ti. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. La gloria postrera, la gloria que se va a manifestar ahorita en estos últimos tiempos, que estos son los tiempos postreros de esta casa, será mayor que la primera. No debemos de creer que es por nuestras fuerzas, sino va a ser las fuerzas del Espíritu Santo. Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá. O sea, ¿quién no vendrá? El Señor. Si primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apartarse del Señor lo hace enfriándose y pecando, ¿verdad? Como consecuencia del pecado, se pone cualquier excusa para apartarse del Señor, porque el pecado lo está acusando, le da vergüenza ir a presentarse delante del Señor. Estar en comunión con el Señor, porque no queremos perdernos de ver esa bendición de parte del Señor para su casa, para sus hijos, para los creyentes, para los que hemos permanecido en Él esperando. Por eso fíjense que la palabra es tan clara, donde dice que velemos y que estemos esperando por la venida del Señor y que nos ocupemos. Pero fíjense que si no nos ocupamos en las cosas del Señor, quiere decir que nos estamos ocupando por las cosas del mundo. De los principios de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si estamos en contra de la vida, estamos en contra del porque Señor, así ¿verdad? dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, imagínense, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Esto va a ser un acontecimiento a nivel mundial, el despliegue del poder de Dios por medio de la manifestación de su Santo Espíritu, por medio de esos baños de lluvia que el Señor va a dar a la iglesia, a sus hijos.